Vamos a seguir con nuestro recorrido rápido del Antiguo Testamento para poder llegar al Nuevo Testamento en un momento. Y vimos ayer que la Biblia es una gran historia, es la historia de lo que Dios está haciendo para establecer su reino por medio de su rey mesiánico. El reino fue establecido en la creación, con sus tres partes: Dios, su pueblo en su lugar. Ese reino, vimos, fue perdido en la caída. El pueblo de Dios fue expulsado, exiliado de la tierra. Y ahora la pregunta es, ¿qué hará Dios para restablecer su reino? Y a través de la Biblia tenemos esa pregunta: ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a cumplir esa promesa? Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. Y mencionamos ayer que podemos ver en el Antiguo Testamento 5 momentos importantes en los cuales Dios revela y avanza su plan de restablecer su reino. Entonces vimos que en Génesis 3:15 Dios indica que va a restablecer su reino por medio de la simiente de la mujer. Un libertador futuro que se levantará de la mujer, que aplastará la cabeza de la serpiente. Luego vimos que si seguimos en la historia, llegamos a la historia de Abraham. Y Abraham se presenta como la respuesta de la pregunta: ¿de dónde vendrá la simiente de la mujer? Y la historia nos indica que la simiente de la mujer vendrá de Abraham y de su descendencia. Por medio de Abraham y esa descendencia, esa nación grande, Dios va a establecer su reino. Y eso nos lleva al libro de Éxodo. Cuando termina el libro de Génesis, la familia de Abraham, sus 12, la familia de Jacob, los 12 hijos de Jacob y su familia, 70 personas se encuentran en Egipto. Así cierra el libro de Génesis. Abre el libro de Éxodo y todavía la descendencia de Abraham está en Egipto, pero ahora es una nación grande. De hecho, Dios había dicho a Abraham: voy a llevar a tu descendencia a Egipto, ahí les voy a hacer una nación grande. Dios cumplió con su promesa. Pero hay un problema: esa nación grande se encuentra en esclavitud. Podemos decirlo así: el pueblo de Dios está exiliado del lugar de Dios. Es un exilio que refleja el exilio de Edén. El gran problema de la raza humana es que hemos sido exiliados de la presencia de Dios de Edén. La situación de Israel en Egipto es simplemente un síntoma, un reflejo de ese gran problema del exilio. Entonces la nación está en esclavitud, podemos decirlo así. La simiente de la serpiente tiene la simiente de la mujer en esclavitud. ¿Qué va a hacer Dios para rescatar a su pueblo? Bueno, es importante que en los primeros capítulos de Éxodo Dios identifica a la nación de Israel como su hijo, número 1. Entonces, inciso A, Dios rescata a Israel de Egipto. Número 1, Israel es el hijo, el primogénito de Dios. Dios dice eso varias veces, por ejemplo en capítulo 4, versículos 22 y 23. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. ¿Por qué es importante que Dios identifica a Israel como el hijo de Dios? Bueno, hermanos, eso indica que Israel tendrá un papel parecido al papel de Adán, porque Adán también era el hijo de Dios. Era un mediador en el reino de Dios. Entonces Israel también va a tener una función mediatorial en el reino de Dios. Como Adán es un hijo de Dios que servirá a Dios. Pero lo que Dios tiene que enseñar a la nación es que ser parte del reino de Dios no simplemente tiene que ver con ser un descendiente físico de Abraham. Porque otra vez, la nación está en un problema. Entonces,
Dios tiene que enseñarles qué significa entrar en el reino de Dios, qué se tiene que hacer para que uno entre en el reino de Dios. Entonces, número 2, para entrar en el reino uno tiene que ser rescatado de la esclavitud. Es lo que nos enseña la historia del Éxodo. Entrar al reino requiere que seamos rescatados de un reino foráneo. O sea, el problema fundamental de la nación es que Israel es esclavo, es exiliado y sujeto a un rey foráneo. Entonces, para que uno pueda entrar al reino de Dios, tiene que ser rescatado de ese exilio. Pero ese exilio no es su único problema, porque el exilio tiene una raíz. Y la raíz o la causa del exilio, empezando en Edén, ¿era qué? El pecado. Entonces, número 3, para entrar en el reino uno tiene que ser rescatado del pecado. Y es lo que nos enseña la Pascua. Ahí envuelto en la historia del Éxodo tenemos la revelación sobre la Pascua. ¿Qué indica? Indica que el problema fundamental de Israel es que es una nación de pecadores. Es una nación de pecadores. La causa del exilio es el pecado. Entonces Dios no simplemente tiene que sacarlos de un reino foráneo, tiene que tratar con el problema fundamental y la causa del exilio, que es el pecado. Entonces, el Éxodo nos provee con un patrón para la salvación futura. La simiente de la mujer, el libertador futuro para rescatar al pueblo de Dios de su exilio de Edén, para establecer el reino eterno de Dios, tendrá que rescatar a un pueblo del reino de las tinieblas y tendrá que llevarlo al reino de su Hijo. O sea, tendrá que rescatarlos no solamente de ese exilio, sino también del problema del pecado. Entonces Dios rescata a Israel de Egipto con su mano poderosa, los lleva a Sinaí. ¿Qué hace en Sinaí? Inciso B. Dios establece su pacto con Israel en Sinaí. Hermano, ¿puede leer Éxodo 19, 4 al 6, por favor? Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Okay. El pacto, hermanos, es el resultado de la redención. Dios redime a Israel, Dios rescata a Israel con un propósito, y el propósito es establecer una relación con ellos. O sea, ya vimos ayer que a través de la historia Dios está trabajando para formar un pueblo suyo. ¿Okay? Y es lo que está haciendo con el pacto. El pacto aquí identifica o establece la función, el papel, las responsabilidades de la nación de Israel. ¿Quiénes son? ¿Qué es su responsabilidad? ¿Qué es su papel delante de Dios? Bueno, primero Dios los identifica como su propiedad exclusiva. Israel será la propiedad exclusiva de Dios. La Reina Valera dice, es su tesoro especial. Toda la tierra, todas las naciones son mías, pero ustedes son mi pueblo especial, mi propiedad exclusiva. Eso es su identidad. Y aquí podemos entender lo que es el pueblo de Dios, una definición que no cambia a través de la Biblia. ¿Qué es el pueblo de Dios? Es la comunidad de personas redimidas por Dios, o sea, rescatados del exilio por Dios, que han sido unidos con Él en una relación por medio de un pacto y que viven delante de Él como su posesión especial para servir sus propósitos especiales. Entonces, como Dios llamó a Abraham de Ur y lo formó a él y su descendencia como su pueblo, Él llama a Israel de Egipto y los rescata y los forma como su pueblo. Eso es su identidad, la propiedad exclusiva de Dios. Número 2, Israel también será un reino de sacerdotes. Eso es su función. Igual como Adán y Eva, que eran reyes y sacerdotes, Israel va a servir como una nación, un reino de sacerdotes. ¿Qué es la función de un sacerdote?
Un sacerdote vive en la presencia de Dios y es mediador de bendiciones al pueblo. Entonces, igual como Abraham tenía una función misionera, Dios dijo a Abraham, por medio de ti serán bendecidas, ¿qué? Todas las naciones. Israel, como un reino de sacerdotes, tiene una función misionera de bendecir a todas las naciones, de ser mediadores de bendiciones para todas las naciones. Eso es su función. Y otra vez podemos ver que los planes de Dios con Israel no son últimos. Tienen planes para establecer su reino que van mucho más allá de la nación. Y número 3, Israel será una nación santa. Eso es su carácter. Ellos, como Adán y Eva, son portadores de la imagen de Dios. Tienen que reflejar a Dios y representar a Dios en su reino. Entonces, por eso Dios les llama ahí en Sinaí a ser santos. Sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y está creando a Israel a su imagen para que lo puedan reflejar y representar. Con el pacto, esa relación que Dios establece, vienen varios privilegios. Inciso C. Dios da a Israel su ley. ¿Qué es la ley? La ley es la palabra del rey. Cuando Dios estableció el reino de Dios en Edén, dio a Adán y Eva su palabra. Y decimos ayer que la palabra de Dios es el instrumento por el cual el rey gobierna. Entonces Dios, como el rey de Israel, estableciendo a Israel como su reino, va a gobernar por medio de su palabra. Y como en Edén, la pregunta será, ¿podrá el pueblo de Dios obedecer y someterse a la palabra de Dios para permanecer en el reino? O sea, ¿tendrá mejor éxito que Adán y Eva, Israel, cuando ellos estén en su tierra con la palabra de Dios? Dios les da su palabra, su ley. Inciso D. Además, Dios da a Israel su presencia. Da a Israel su presencia. Después del pacto, en Éxodo 20 al 24, Dios empieza a darles instrucciones acerca del tabernáculo. Número 1, el tabernáculo es la morada del rey entre su pueblo. Se representa el cumplimiento del propósito de Dios de morar entre su pueblo. ¿Puede leer, hermano, Éxodo 29, 43 al 46? Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Dios los rescató para habitar en medio de ellos. ¿Por qué? Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. Entonces podemos ver al tabernáculo como un nuevo Edén. Es un nuevo Edén, un nuevo templo donde el hombre vive en la presencia de Dios. Puede leer, por favor, Levítico 26, 11 al 13. Y notan aquí, hermanos, que está hablando del establecimiento del tabernáculo. Y aquí Dios usa lenguaje que refleja el lenguaje de Génesis 1 al 3. ¿Okay? Estableceré mi morada en medio de ustedes, y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Okay, ¿por qué ha establecido su morada entre ellos? Para caminar entre ustedes. La misma frase hebrea que tenemos en Génesis 3:8 cuando dice que Dios bajó y caminaba con Adán y Eva en el huerto de Edén. Y el libro de Éxodo termina con la gloria de Dios descendiendo y llenando el tabernáculo. Ya llegó el reino de Dios en un sentido. Tenemos a Dios el Rey, tenemos su pueblo, tenemos la presencia de Dios entre ellos. Además, Dios les da sacrificios. Con el tabernáculo viene el sacerdocio y los sacrificios. ¿Por qué? Bueno, los sacrificios hacen posible que Dios more entre su pueblo.
Vimos en el Éxodo, vimos en Edén que el problema persistente de la raza humana es que el pueblo de Dios es el pecado. Entonces la pregunta implícita del libro de Éxodo, por ejemplo, es ¿cómo puede el Rey puro y santo del universo morar entre un pueblo impuro e inmundo? ¿Cómo puede vivir en medio de ellos sin destruirlos por su pecado e impureza? Es una cosa que Dios viene y mora entre ellos, pero ¿cómo puede permanecer entre ellos si ellos son pecadores? Entonces el sacerdocio y los sacrificios son provisiones de la gracia de Dios para que ellos como pecadores puedan seguir viviendo en la presencia de Dios. Entonces la respuesta a la pregunta es, bueno, Dios da a Israel sacrificios que tratan, día tras día, tratan con el pecado y les permitan adorar al Rey correctamente. Dios da a Israel sacerdotes que interceden por ellos y que los guían en la adoración correcta delante del Rey. Dios les da leyes que les enseñan a tratar correctamente con el problema de la impureza y la inmundicia. Y la lección, el mensaje aquí es que para tener un día, un reino eterno, un nuevo Edén, ¿qué es lo que vamos a necesitar? A alguien, un sacerdote perfecto que puede ofrecer un sacrificio perfecto, que puede tratar para siempre con el problema fundamental del pueblo de Dios y la raza humana, y eso es el pecado. Entonces Dios establece esa relación, hace su pacto, les da su palabra, les da su presencia en el tabernáculo, provee los sacrificios. Inciso E, Dios los lleva a su lugar, la tierra prometida. Es la historia que tenemos en los libros de Números, Levítico, Deuteronomio, Josué. ¿Qué es la tierra prometida? ¿Qué representa? Bueno, la tierra prometida a Abraham es la tierra prometida a Abraham y es el lugar del reino. Eso es importante. Para tener el reino tenemos que tener un lugar. ¿Okay? Entonces, Deuteronomio 1:8, por favor. Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Okay. Entonces esta tierra es la tierra que Dios había prometido a Abraham. Y va a ser la tierra, el lugar del reino. Y esa tierra, hermanos, es la morada de Dios, es el lugar de reposo. Dije ayer que el reposo, el descanso, es una mega tema a través de la Biblia y siempre se conecta con vivir en el lugar de Dios. Entonces, vez tras vez, Dios dice, les voy a llevar a esa tierra, es un lugar de reposo, es un lugar de descanso. Deuteronomio 12, 9 al 11, por favor. Porque todavía no han llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor su Dios les da. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor su Dios les da en heredad, y Él les dé descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes para que habiten seguros, entonces sucederá que al lugar que el Señor su Dios escoja para morada de su nombre. Okay, notan cómo define, cómo describe la tierra. Es el lugar que el Señor su Dios ha escogido para poner ¿qué? Poner allí su nombre, la morada de su nombre. Es el lugar donde Dios va a morar entre ellos. Y se describe a través del libro de Deuteronomio y Números, se describe, hermanos, también Josué, como un paraíso. Es un paraíso, es un nuevo Edén. Se describe vez tras vez como la tierra que fluye de leche y de miel. Notan la descripción en Deuteronomio 8, 7 al 10. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado.
Entonces, igual como Dios había preparado a Edén como un lugar fructífero y perfecto, como la morada del pueblo de Dios, la tierra de Canaán es ese lugar, esa tierra preparada por Dios y es un paraíso. Ahora, en Josué, la gente, el pueblo de Dios entra en la tierra prometida, pero hay una pregunta persistente que tenemos y la pregunta es: ¿podrá Israel mantenerse fiel al pacto y quedarse en la tierra prometida? En los últimos capítulos de Deuteronomio tenemos un momento muy importante donde Dios les explica las condiciones para quedarse en la tierra, para permanecer en el reino de Dios. El reino de Dios establecido en Edén terminó con fracaso cuando ellos rechazaron la palabra de Dios, rechazaron el pacto y fueron exiliados de la tierra. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con Israel? Entonces en Deuteronomio 28 al 30 están ahí en la frontera listos para entrar en la tierra prometida. Dios restablece su pacto con Israel y presenta a ellos dos opciones. Ya van a entrar en la tierra prometida, es la tierra que yo he descrito, es la tierra que yo les he prometido y es un lugar del reino. Y ustedes tienen dos opciones. O pueden obedecer y vivir en bendición, o pueden desobedecer y vivir en ¿qué? Maldición. ¿Okay? Recuerdan que cuando Adán y Eva fracasaron, cuando ellos desobedecieron, la bendición de la creación se convirtió en maldición. Dios dice, ustedes van a entrar en la tierra y tendrán esas dos opciones. Y no tenemos el tiempo para leer Deuteronomio 28 al 30, obviamente, pero quiero simplemente notar el mensaje de esta sección, porque realmente nos provee un mapa para la historia que sigue. Entonces, Dios repite su ley, su pacto con Israel. Número 1 indica que obediencia al pacto traerá bendición en la tierra. 28, 1 y 2, por favor. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. El pasaje sigue dándoles una lista de todas esas bendiciones que van a disfrutar en la tierra. Pero si escogen desobedecer, si escogen rechazar la palabra del rey como Adán y Eva, la desobediencia al pacto traerá maldición en la tierra. 28:15, por favor. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y sigue una lista de esas maldiciones. Desastres, enfermedades, plagas como las plagas que vinieron sobre Egipto, sequía, hambre, animales salvajes, enemigos, opresión, guerra, ladrones, muerte, muchas maldiciones. Entonces dice, cuando ustedes están en la tierra, si me desobedecen, eso es lo que les va a pasar. Y si siguen en su desobediencia, número 3, la desobediencia persistente resultará en exilio de la tierra. ¿Puede leer, por favor, 28, 58 y 63 al 64? Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo, reverenciando este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, serán arrancados de la tierra en la cual entran para poseerla. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres han conocido. Okay. La desobediencia resultará en exilio del lugar de Dios. Cuando leemos esos capítulos es muy claro que la expectativa es que van a fallar. Ese exilio sí va a pasar. Y número 4 termina en capítulo 30 también con una palabra de gracia y de esperanza. Porque dice Dios que en el exilio, o sea, una vez que han sido esparcidos entre las naciones,
Si ellos se arrepienten y vuelvan a Dios, algo va a pasar. En el exilio, el arrepentimiento resultará en restauración y transformación. ¿Okay? 31 al 3 y versículo 6, por favor. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Tenemos aquí con estos 4 puntos, hermanos, una descripción de la historia futura de Israel. Van a entrar en la tierra, van a desobedecer a través de las épocas de los jueces, las épocas de los reyes. ¿Qué va a pasar? Van a desobedecer y van a seguir esas maldiciones. Y llega el momento de desobediencia persistente que Dios tiene que sacarlos, correrlos de la tierra prometida. Y termina el Antiguo Testamento con esta expectativa. ¿Cuándo ocurrirá la promesa de Deuteronomio capítulo 30? Porque Dios va a volver a su pueblo, a su lugar y va a transformar su corazón. Es una prevista de ¿qué? Del nuevo pacto, esa obra futura del Mesías. Entonces el siguiente momento importante en la revelación de Dios que avanza su plan. Número 4, Dios establecerá su reino por medio del rey mesiánico. Entonces, primero Dios establecerá su reino por medio de la simiente de la mujer, un libertador futuro. Segundo, Dios establecerá su reino por medio de Abraham y su descendencia. Tercero, Dios establecerá su reino por medio de la nación de Israel, esa nación que Él ha rescatado y que Él ha redimido. Número 4, Dios establecerá su reino por medio del rey mesiánico. Inciso A, en la tierra encontramos que Israel es incapaz de obedecer a Dios. Es lo que pasa en los días de los jueces. Es un tiempo de 300 años. Los primeros 300 años en la tierra, ¿cómo les va? Terrible. Son igual a Adán y Eva, rebeldes, reyes y sacerdotes rebeldes. Entonces hay un mensaje en el libro de Jueces y el mensaje del libro de Jueces es: no es suficiente que estén aquí en la tierra, no es suficiente que tienen un paraíso, no es suficiente que tienen la presencia de la morada de Dios en el tabernáculo, no es suficiente que tienen un rey perfecto, necesitan algo más. ¿Qué necesitan? Necesitan a un rey mediador. Entonces el mensaje de Jueces es que Israel necesita a un rey. Tenemos en los últimos capítulos de Jueces ese refrán: en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué es el problema? Necesita Israel a un representante, un rey mediador. El libro que sigue Jueces es el libro de Ruth. Ruth 1:1 indica que la historia de Ruth ocurre durante los días de los jueces. Y la historia de Ruth termina con una genealogía que nos lleva desde Ruth y Boaz hasta ¿quién? David, el rey. El mensaje de Jueces es: necesitamos a un rey. El mensaje de Ruth es: Dios está obrando para levantar a un rey de la familia de David. Siguiente libro, 1 y 2 de Samuel. ¿Y acerca de qué son esos dos libros? Lo que Dios hace para levantar a ese rey de la familia de David. Entonces, inciso B. Dios en su gracia les da la monarquía davídica. 1 y 2 de Samuel. Número 1, el pacto davídico. En 2 de Samuel 7, la provisión de un rey mediador. Entonces,
Hemos visto que en los pactos Dios se acerca a una persona o un grupo y establece una relación con esa persona o con ese grupo y explica lo que Él va a hacer para levantar y establecer su reino por medio de ellos. En el pacto con David tenemos una nueva revelación, que Dios establecerá su reino por medio de un rey mediador. Ya habíamos visto eso en la promesa a Abraham, porque Dios había dicho, de los descendientes de Abraham se va a levantar un verdadero rey de la tribu de Judá, un verdadero rey a quien merece la obediencia de las naciones. Entonces hemos esperado eso, pero ahora Dios aclara y define quién será ese verdadero rey. Vendrá de la familia de David. Tenemos todavía esa pregunta, ya cientos de años en la tierra, puro fracaso, mucha maldición, mucho sufrimiento por sus pecados. Y la pregunta todavía es, ¿quién será la simiente de la mujer? ¿Quién nos va a rescatar de nuestro exilio de Edén? ¿Quién nos va a redimir? Y ese pacto ayuda mucho y define quién será ese personaje. Quiero notar primero el contexto de 2 Samuel 7. Dice que aconteció cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Entonces, en este momento, Dios ha cumplido con todas sus promesas a Abraham. Viven en la tierra, tienen cierto descanso por el reinado de David, tienen reposo, en un sentido los ideales de Edén están ahí. Y Dios se acerca a David, inciso B, y le concede las promesas de Abraham. Se repite Dios a David las mismas promesas que había hecho a Abraham. Le promete un nombre grande, le promete una posesión eterna de esa tierra prometida. Le promete una descendencia. Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. En la historia la descendencia es todo. Entonces es importante que se incluya ese detalle. Dios ha establecido a Israel como su pueblo. Según de Samuel 7:24, David dice a Dios, tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Y en ese contexto, Dios le da su pacto a David. Inciso C, Dios le concede una dinastía eterna. Una dinastía eterna. Promete, número 1, levantar a un hijo que reinará. Capítulo 7, versículos 12 y 13, por favor. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces Dios le está dando la promesa de tener un linaje, un hijo. También número 2, Dios le dará un linaje de reyes que reinará para siempre. Un linaje de reyes, no solamente un descendiente que será rey, eso se cumplió con Salomón, sino un linaje. Capítulo 7, versículo 16, por favor. Y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Qué es la casa que Dios le promete? No es el palacio del rey. La casa es una, ¿qué? Una dinastía, un linaje de reyes. ¿Y qué dice acerca de ese linaje? Su trono se establecerá para ¿qué? Para siempre. Dios le está dando a David y a sus hijos el derecho de gobernar eternamente el reino de Dios. Y además Dios establece una relación única y especial con los hijos de David. Número 3, los hijos de David serán los hijos de Dios. De ese hijo que Dios promete levantar, dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces, como Adán, como Israel, el hijo de David será el hijo de Dios. Tendrá un trabajo, un papel mediatorial. Va a gobernar como Adán y como Israel.
A ver si salen mejor las cosas con David y con su descendencia. Entonces, para terminar esta parte del pacto davídico, quiero que veamos 3 salmos rápidamente, que de una manera muy bella resumen las expectativas para el linaje davídico, para la dinastía davídica. El pacto davídico da a David y a sus hijos el derecho eterno de gobernar el reino de Dios. Salmo 2, 1 al 8, por favor. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he establecido mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. El Salmo empieza reflexionando sobre la rebelión de las naciones. ¿Desde cuánto han rebelado las naciones? Pues desde el huerto de Edén. Lo vemos en Babel, todas las naciones unidas contra Dios, contra su Mesías, dice aquí. Vamos a echar sus cadenas, no queremos someternos al rey. Y la respuesta de Dios a la rebelión de las naciones es que he establecido mi rey sobre Sión, mi santo monte. Voy a poner sobre Sión a un rey y le voy a llamar mi ¿qué? Mi hijo. ¿Okay? Salmos 110, 1 al 4. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Okay, David está hablando y dice que el Señor Jehová Dios ha dicho a alguien que él llama su Señor. El Señor dijo a mi Señor, que dijo: siéntate a mi diestra. O sea, Dios está dando a ese Señor de David el derecho de sentarse a su diestra. ¿Quién es el que se sienta a la diestra del rey? El virrey, el gobernador mediador. Entonces Dios le dará a los hijos de David el derecho de sentarse a la derecha de Dios como sus reyes mediadores. Y no solamente serán reyes, serán ¿qué? Versículo 4. Serás ¿qué? Sacerdote para siempre. El rey futuro que saldrá del linaje de David será un rey y un sacerdote, como Adán y Eva, como la nación de Israel, un reino de sacerdotes. Salmo 72, por favor. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Okay. Entonces el rey futuro empieza hablando de Salomón, pero mientras vayamos avanzando en el Salmo, nos da cuenta, al final de cuentas, eso no se va a cumplir con Salomón. Habla de otro rey y dice que él va a dominar de mar a mar y desde el río hasta ¿dónde? Hasta los confines de la tierra. Será benditas en ese rey, ¿quién? Todas las naciones, o sea, las promesas de Dios a Abraham se van a cumplir por medio de este rey mediador. Toda la tierra será llena de su gloria. Es la visión futura.
de un hijo de David con un gobierno universal, gobernando sobre todas las naciones. Ahora, hermanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento y escuchamos cosas como el reino de Dios se ha acercado, estas son las promesas que se encontraban en las mentes de la gente de Israel que escuchaba eso. O sea, el reino de Dios está aquí, el rey ha venido. Cuando ellos piensan en el rey, ellos piensan en pasajes como Salmo 72, Salmo 110, 1 al 4, Salmo 2. Esos pasajes forman la expectativa de mesiánico. Entonces, luego, ¿qué pasa? Dios establece su pacto con con David. Entonces, número 2, el reino es establecido con David y Salomón. Es un momento que en la historia en que llegamos a esas promesas y decimos, ya la promesa de Génesis 3:15 se cumplió. Ya tenemos el reino. Dios, su pueblo en su lugar con un reino mediador que nos ha traído todas esas bendiciones. Pero sabemos que la historia no sigue bien. ¿Qué pasó? Bueno, hay un periodo de éxito bajo David y Salomón. Sus enemigos son sujetados, hay un reposo, tiempo de descanso. Viene el tributo de las naciones. Salomón edifica el templo, la morada permanente de Dios entre su pueblo. Otra vez, parece que el reino de Dios ha venido, ha llegado. Pero como en Edén, el reino de Dios es perdido. Número 3, el reino de Dios es perdido. ¿Por qué? Bueno, después de Salomón, el reino se divide en 2 naciones, Israel en el norte y Judá en el sur. Esas 2 naciones no son fieles al pacto. La nación de Israel en el norte es destruida y exiliada a Asiria. ¿Qué había dicho Deuteronomio? Si persisten en su desobediencia, yo les voy a ¿qué? Esparcir entre las naciones. Se está cumpliendo la amenaza de Deuteronomio 28 al 30. Además, la nación de Judá en el sur, la nación que tiene la monarquía davídica, esa nación también es destruida y exiliada a Babilonia. La monarquía davídica es destruida, es cortada. Ahora, después de 70 años en Babilonia, Judá regresa a la tierra. Pero hermanos, un punto muy importante es que el exilio no termina. Ellos regresan a la tierra, pero no se establece la monarquía. ¿Okay? Ellos todavía están bajo un rey foráneo. Primero Persia, luego Grecia, luego Roma. O sea, ellos están en la tierra como en los días de los jueces, pero no están viviendo en el cumplimiento de las promesas del reino. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, desde la perspectiva de la nación judía, la promesa de un futuro éxodo que resultará en nuestro rescate del dominio de nuestros enemigos y el establecimiento del reino de Dios, eso no ha ocurrido. Y leemos en los libros históricos que cuando ellos regresaron a la tierra, edificaron un pequeño, humilde templo, y las personas que habían visto el templo anterior lloraron. ¿Por qué? Pues se dieron cuenta, realmente la gloria de Dios no ha regresado a nuestra tierra. Ellos se casaron con los cananitas de nuevo. O sea, eran infieles, seguían infieles al pacto. Entonces, hermanos, cuando termina el Antiguo Testamento, el exilio sigue. Todavía hay esa expectativa de un nuevo éxodo, un rescate para establecer el reino de Dios. Y eso nos lleva a punto 5. Punto 5, la expectativa profética. Esta sección para mí es muy importante porque vamos a ver muchos detalles, no sé cuántos detalles, datos, 20, 30, algo así, muchos detalles que se van a levantar en los libros proféticos que vamos a ver de nuevo cuando llegamos al Nuevo Testamento. Okay, vamos a tomar unos 10 minutos más y luego tendremos nuestro descanso. Reposo, ¿verdad? Y luego regresaremos para seguir con eso. Quiero avanzar lo más que pueda. Okay, la expectativa profética. Los profetas profetizaron durante el tiempo antes de, durante y después del exilio a Babilonia.
Ok, pero ellos empezaron a hablar de un tiempo futuro en el cual Dios cumpliría sus promesas históricas. Inciso A, los profetas profetizaron un tiempo futuro en el cual el reino de Dios será restablecido. Okay, hablaron de un tiempo futuro. ¿Qué es la esperanza básica? Un tema que podemos ver a través de los profetas es que hubo una esperanza muy fundamental y una esperanza muy básica. Y eso es que Yahvé viene para establecer su reino. Si el reino de Dios será establecido, será necesario que Jehová mismo venga, que Él viene, se intervenga en nuestra situación para establecer su reino. Entonces, inciso A, Yahvé mismo viene. Muchos pasajes importantes aquí. Quizá el más importante es Isaías 41 al 11, que habla de la venida de Yahvé para redimir su pueblo, juzgar sus enemigos y establecer su reino. Puede leer, por favor, versículos 1 al 5. Y notan que empieza con palabras de consuelo, porque el contexto es el exilio. Están exiliados y Dios les habla promesas y les da consuelo en medio de su exilio. Por favor. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúnciele que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Okay. ¿Quién viene? El Señor, Jehová mismo, Él va a venir y alguien va a venir delante de Él. ¿Quién será? Antes de que Él venga va a venir un ¿qué? Un mensajero que preparará sus caminos. Que sigue en versículos 9 y 10, por favor. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Okay. Es el anuncio de la venida del Señor. ¿Para qué? Para gobernar, para establecer su reino. Y ese mensaje, ¿cómo se llama aquí? Buenas noticias. Es el evangelio, las buenas noticias de la venida de Dios para establecer su reino. Tenemos una promesa parecida en Isaías 52, 7 al 8. Otra vez, el anuncio de buenas nuevas de la venida de Dios para reinar. Por favor. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Okay. El Señor vuelve a Sión. Entonces, otra vez, hermanos, la expectativa básica de los profetas es que un día Jehová mismo vendrá para reinar, para establecer su reino. Pero lo que es interesante es que cuando leemos los profetas, muchas veces habla de la venida de Dios mismo, pero otros pasajes habla de la venida de el Mesías, un representante. Lo que se hace claro es que la venida del Señor de Jehová se cumplirá en la venida de un representante suyo. Entonces, inciso B, el Mesías viene. No son dos venidas distintas, uno de Jehová y uno del Mesías. Están hablando del mismo evento. La esperanza de los profetas es que, mira, ya tenemos todos esos detalles. Tenemos la tierra, tenemos el reposo, tenemos el lugar de Dios, tenemos reyes, mediadores, tenemos todas esas cosas, pero todavía estamos viviendo bajo la maldición por nuestra desobediencia. ¿Qué hará Dios para resolver nuestro problema? Y la promesa es Dios mismo, Él va a venir.
Y Él va a venir para rescatar a su pueblo y para establecer su reino. Y lo va a hacer por medio de un Mesías, un rey mediador. ¿Quién será? Bueno, dos cosas que hacen claro los profetas. Número uno, será el rey davídico. El rey que esperamos, ese personaje venidero que representa la presencia de Dios, es un rey del linaje de David. Muchos pasajes que podríamos leer. Vamos a anotar uno. Isaías 11, 1 y 2 y 10, por favor. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. Entonces viene ese raíz, ese rey de la familia de David. Va a salir como un vástago de un tronco. ¿Por qué un tronco? Pues ese árbol se ha cortado. O sea, la monarquía fue destruida con el exilio, y Dios va a levantar de ese tronco a un rey de la familia de David. No solamente será el rey davídico, otra manera de describir ese Mesías futuro es hablar de él como el siervo de Jehová. Adán fue el siervo de Dios trabajando en el huerto. Israel fue llamado para ser el siervo de Dios. Ahora necesitamos a un siervo de Dios fiel. Y eso es especialmente importante en el libro de Isaías. Será el siervo de Dios ungido por el Espíritu. Isaías 42, por favor. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. ¿Qué hará ese siervo de Jehová, ese rey davídico? Bueno, él será ungido por el Espíritu Santo. Él será luz para las naciones. Él sanará a los ciegos. Él dará libertad a los presos. O sea, nos va a rescatar del exilio. Y cuando Él viene, número 2, cuando el Mesías viene, ¿qué va a hacer? O sea, Yahvé viene, el Mesías viene, ¿qué va a hacer? Establecerá el reino de Dios. La expectativa básica de los profetas es que Dios viene por medio de un rey davídico para establecer el reino eterno de Dios. Isaías 9, 6 y 7, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está hablando del reino de un Mesías divino, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, la venida del Mesías es la venida de Jehová. No son dos cosas distintas. Otra profecía que habla también del reino del Mesías establecido es Daniel capítulo 7. Tenemos aquí una visión del Mesías venidero y del dominio que él va a recibir de la mano de Dios. ¿Puede leer, por favor, Daniel 7? Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino, y será suyo para siempre jamás. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra.
Entonces viene el rey mesiánico para establecer su reino. Quiero terminar aquí con dos detalles. ¿Cuándo será? ¿Cuándo se cumplirá eso? Síganme aquí, hermanos. Si la expectativa de los profetas es que, mira, nuestra situación es una situación terrible. Solos no podemos resolver nuestro problema. Solo no podemos ser fieles. Entonces necesitamos que Dios venga, que mande a su Mesías para que Él venga y para que Él establece su reino. Entonces estamos esperando la venida futura del Mesías. ¿Cuándo será? Bueno, los profetas hablan de una época futura de cumplimiento. Y a través del Antiguo Testamento se llaman los días postreros. Los últimos días. ¿Qué son los días postreros? Los días postreros hablan de una época futura en el cual vendrá Dios para establecer su reino. Unos ejemplos aquí. Génesis 49:1. Génesis 49 es importante porque es en ese capítulo donde Dios dijo que levantará de la tribu de Judá a un verdadero rey. ¿Cuándo pasará eso? ¿Cuándo vendrá el verdadero rey de la tribu de Judá a quien merece la obediencia de las naciones? Dice Génesis 49:1 que está hablando de lo que les ha de acontecer cuando en los días venideros, literalmente los días postreros. Isaías 2:2, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Oseas 3:5, después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, acudirán temblorosos al Señor y a su bondad, ¿cuándo? En los últimos días, los días postreros. Daniel 2:28. No hay un Dios en el cielo que revela misterios, y el que ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que se sucederá cuando en los días postreros. Quiero que recuerden esa frase, los últimos días o los postreros días, porque para ellos el tiempo de la venida de Jehová para establecer su reino es los días postreros. ¿Y cuándo comienza los días postreros? ¿Qué es el momento en el cual Jehová viene para establecer su reino y comenzar esa época de los postreros días, el cumplimiento? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, eso se llama el día del Señor. Es el momento decisivo, el día en el cual Jehová viene para establecer su reino. Hay muchos pasajes y no voy a tomar el tiempo para leer Isaías 24 aquí. Pero si nos preguntamos, cuando termina el Antiguo Testamento, ¿qué estaban esperando los santos del Antiguo Testamento? Estaban esperando el día del Señor, el día en que venga Dios mismo por medio de su Mesías para juzgar a sus enemigos y para rescatar a su pueblo y para establecer su reino. Entonces, ¿puede poner el primer gráfico, hermano? Primer gráfico ahí. Ajá. Eso es una representación de la expectativa sencilla de los santos del Antiguo Testamento. Ellos vivieron ahí en su propia época, la época de los profetas. El Nuevo Testamento lo llama este siglo. ¿Y qué están esperando? El siglo venidero, los postreros días. ¿Cuándo comienzan los postreros días? En ese momento, Isaías habla de la venida de Yahvé a Sión para establecer su reino. ¿Y qué pasa durante los postreros días? Es el tiempo de ¿qué? El establecimiento de el reino de Dios. ¿Okay? Eso es la expectativa profética. ¿Okay? Cuando regresamos, vamos a ver varios detalles que se incluyeron en esa expectativa de la venida futura del reino de Dios. ¿Okay? Vamos a tomar nuestro tiempo de reposo. ¿Okay? Estamos despedidos.